va a complementar en este caso el tema anterior, ¿no? Que hemos estado trabajando, que era comercio internacional. Entonces el día de hoy comenzamos con balance de pagos. Listo, comenzamos con... A ver, ya estoy compartiendo la pantalla. Listo, ahí cuadramos. Cuadramos por acá. Bien, comenzamos, jovencitos, a ver. Vamos a hablar acerca de la balanza de pagos. La balanza de pagos en este caso viene a ser un documento, ¿no? Es un documento en el cual se va a registrar el movimiento de divisas generado por las transacciones económicas entre los residentes y no residentes. Es decir, en la balanza de pagos se registra el movimiento de divisas, ¿está bien? Generado por las distintas transacciones económicas, ¿ya? Se genera en este caso el movimiento de divisas. eh, Mira, se genera en este caso el movimiento de divisas, o se registra el movimiento de divisas generado por las transacciones económicas entre los residentes y los no residentes, ¿ya? Bien, entonces, eso es la balanza de pagos. Se va a registrar absolutamente todas las transacciones, no solamente exportación, no solamente importación, sino que también la llegada de un capital, la llegada de remesas, la llegada de ayudas económicas, o si el Perú va a dar ayudas económicas, los venezolanos, por ejemplo, que están acá en el Perú, que llevan, mandan dinero para sus familiares, esas remesas también en este caso se van a considerar en la balanza de pagos, ¿no? Entonces, absolutamente toda transacción generada entre los que viven en el Perú con el resto del mundo, con los que viven en el exterior, ¿está bien? Esas distintas transacciones van a generar movimientos de divisas. Esas divisas, ese movimiento de divisas se registra en la balanza de pagos. Ahora, ¿quién elabora la balanza de pagos? Es elaborada por el Banco Central de Reserva, únicamente por el BCR. Ningún otro organismo puede elaborar la balanza de pagos, solamente el Banco Central de Reserva. Ahora, el BCR va a elaborar esta balanza siguiendo una serie de lineamientos, formatos. Hay un formato exclusivo para elaborar esta balanza de pagos. ¿Y quién es ese organismo que elabora este formato? Es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el BCR elabora la balanza de pagos en base a los lineamientos, en base al formato del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se elabora esta balanza? Se elabora de forma anual, cada año, jovencitos. ¿Sí? Cada año se elabora esta balanza de pagos. Bien, entonces hasta ahí ya sabemos qué es la balanza de pagos, quién elabora, en base a qué lineamientos o qué formato se elabora. Y en este caso también sabemos cada qué tiempo se debe elaborar la balanza de pagos. Profe, ¿dónde puedo tener información de la balanza de pagos, así, información actual, pues, ¿no? Ya, puedes obtener, jovencitos, en este caso, en el reporte de inflación del BCR. Ustedes saben que el BCR en este caso tiene un reporte de inflación. Es un documento en la cual el BCR da a conocer las finanzas nacionales, ¿no? Entonces, este reporte de inflación ustedes pueden obtener por internet, ¿no? Simplemente ingresan a internet y colocan ahí reporte de inflación y van a ver que ahí va a salir el reporte de inflación de todos los años. Es una manera de cómo obtener información precisa de las cuentas nacionales del país. Queremos saber cuánto ha crecido el Perú, ahí van a encontrar. Cuánto es en este caso, digamos, el Perú ha tenido recesión, van a poder encontrar ahí, ¿no? Si ha tenido inflación, cuánto fue la inflación, cuánto fue el tipo de cambio en los últimos meses, van a poder encontrar en este caso la balanza de pagos, cuánto se exportó total en el Perú, cuánto se importó, etcétera, ¿no? Bien, seguimos a ver. Bien, vamos a recordar por acá qué son las divisas, ¿no? Si en este caso, si en la balanza de pagos se registran las divisas,
Entonces hay que ver qué son las divisas. Bueno, primero, la divisa es la moneda extranjera que tiene aceptación en el comercio internacional. ¿Sí? La divisa es la moneda extranjera que tiene aceptación en el comercio internacional. No todas las monedas son divisas. Bueno, el sol no es una divisa, por ejemplo. ¿Por qué el sol no es una divisa? Porque el sol solamente es aceptada por el Perú. Ningún otro país acepta que se le pague con soles. ¿Está bien? Entonces, por esa razón el sol no es una divisa. ¿Cuáles son las cinco principales divisas? O las cinco divisas, o las cinco monedas consideradas divisas. A ver, las cinco divisas más utilizadas son, en primer lugar, el dólar estadounidense. Bien. En segundo lugar, el euro. En tercer lugar, la libra esterlina. En cuarto lugar, el yen. Y en quinto, el dólar australiano. ¿Está bien? Son las cinco divisas más utilizadas. Bien. Eso es importante, lógicamente, ¿no? Para poder, en este caso, entender que el movimiento de estas divisas se van a registrar justamente en la balanza de pagos. ¿Ya? Principalmente el dólar, pues, ¿no? Principalmente el dólar. No te olvides que la divisa más utilizada antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del año 45, era la libra esterlina, ¿no? Era la divisa más utilizada en el comercio internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene la hegemonía económica y, bueno, el dólar va a pasar a ser la primera divisa más utilizada, ¿no? Bien, a ver, vamos por acá. Esto fue pregunta de examen de admisión, ojo, ¿eh? Pregunta de examen de admisión. La estructura de la balanza de pagos. Vino en este caso, eso fue el día sábado, ¿sí? El día sábado. eh, la pregunta era así, ¿no? La pregunta era así. Era, en este caso, nos mostraba, era un cuadro en la cual mostraban una serie de datos, ¿sí? Históricos de varios años. Y aparecía la balanza comercial, servicios, rentas, transferencias corrientes, ¿no? Y te decían, estas subcuentas, ¿a qué parte de la balanza de pagos pertenecen, ¿no? ¿O a qué se hace referencia? Muy bien, entonces estas subcuentas pertenecen a la cuenta corriente, pues, ¿no? ¿Sí? Con esto de acá, recordando esta estructura, simplemente se marcaba esa clave, ¿no? No te olvides, ¿ya? La balanza de pago está conformada por cinco cuentas. Cuenta corriente, cuenta financiera, perdón, seis cuentas. Financiamiento excepcional, flujo neto de reservas y errores y omisiones. Seis cuentas tiene la balanza de pagos. Ahora, la primera cuenta tiene cuatro subcuentas. La cuenta corriente se clasifica en balanza comercial, balanza de servicios, renta de factores y transferencias corrientes. Y la segunda cuenta, que es la cuenta financiera, se clasifica, tiene varias subcuentas también. Inversión directa, inversión de cartera, otras inversiones, ya, y así, ¿no? Y derivados financieros, ya. Y luego viene el financiamiento excepcional, que es otra cuenta, flujo neto de reservas y los errores y omisiones. La que tienes que memorizar sí o sí es esta de acá. Estas cuatro subcuentas de la cuenta corriente. ¿Ya? Bien, vamos a trabajar entonces cada una de estas cuentas y cada una de estas subcuentas. A ver, veamos. Vamos a comenzar explicando esta partecita de la cuenta corriente. No te olvides, la cuenta corriente, ya en el examen vino algo así, ¿no? No sé si lo habrás revisado. Eso de acá no vino. Balance de cuenta corriente, esto no vino. ¿Está bien? Eso no vino. Eh, en este caso vino esto, ¿no? Balanza comercial. Creo que vino también exportación, importación, servicios, renta de factores, transferencia corriente. Ya, esto vino, ¿no? Todo esto sí. Así, mira, todo esto vino. Y te decía a qué pertenece, ¿no? A qué pertenece todo eso. Y ahí te venían varias claves y una de ellas justamente decía cuenta corriente, ¿no? Lógicamente, todas estas subcuentas pertenecen a la cuenta corriente. Bien, entonces no te olvides, la cuenta corriente es una cuenta y por acá se clasifican en cuatro subcuentas. Balanza comercial, servicios, renta de factores y transferencias. En la balanza comercial se registra la exportación e importación de bienes, solamente bienes. Ojo, mira, en la balanza comercial
En la balanza comercial se registra la exportación e importación de bienes. Ahí no se consideran servicios. Los servicios, profe, ¿dónde están? En la balanza de servicios, que está más abajo. Acá. Acá se registran en la balanza todos los servicios. Es decir, en la balanza de servicios se registra el movimiento de divisas producto de la exportación e importación de servicios. ¿Ya? En cambio, en la balanza comercial se registra la exportación e importación, ¿no?, de bienes. Todo el movimiento de divisas que ha generado la exportación e importación, en este caso de bienes. ¿Ya? Ahora, ¿qué se registra en la renta de factores? En la renta de factores se va a registrar el movimiento de divisas, pero que es producto de la retribución a los factores productivos. Salarios, utilidades, ganancias, intereses, etcétera. ¿Ya? Y en las transferencias corrientes, acá se registran, se les llama, en este caso, sin contrapartida. Acá, por ejemplo, están las remesas, las donaciones, acá están, quizás no, en este caso, lo que es el pago de pensión de alimentos, lo que el Estado, en este caso, ustedes saben que el Estado peruano paga una serie de cuotas a la OEA y a la ONU, ¿no? Como el Perú forma parte de la OEA y forma parte de la ONU, el Perú destina una cantidad de dinero cada año para que funcionen estos organismos. Y así lo hace cada país miembro. Entonces, esas cuotas que el Perú paga para la OEA y para la ONU también se registran en las transferencias. ¿Ya? Bien, lo vamos a ver al detalle en la siguiente diapositiva. Ahí está, mira. La balanza comercial. En la balanza comercial se registra el movimiento de divisas producto de la exportación e importación de bienes. Ojo, mira, se registra el movimiento de divisas producto de la exportación e importación de bienes. Solamente bienes, no servicios en la balanza comercial. Para los servicios está acá, esta es su cuenta. Entonces, la balanza comercial, ¿cómo se calcula? La balanza comercial va a ser igual, exportación menos importación de bienes. Perdón, claro, exportación de bienes menos importación de bienes. ¿Ya? De esa manera se calcula la balanza comercial. Ahora, la balanza comercial en este caso puede tener tres resultados. Esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia, X menos M, exportación menos importación, puede tener tres resultados. Podemos tener superávit comercial, equilibrio comercial o déficit comercial. Se va a llamar equilibrio comercial cuando la exportación menos importación es igual a cero. Si la balanza comercial sale cero, quiere decir que hubo equilibrio comercial, ¿no? O sea, la exportación fue igual a la importación. Ahora, si sale mayor a cero, quiere decir que la exportación fue mayor a la importación, entonces se llama superávit comercial. Si sale negativo, menor a cero, entonces quiere decir que hubo déficit comercial, ¿no? Quiere decir que las exportaciones fueron menores que las importaciones. ¿Sí? Listo. Muy bien. Seguimos a ver. En la balanza de servicios, acá se registra el movimiento de divisas, producto de la exportación e importación netamente de servicios. Acá son servicios. Acá ya no se registran bienes, sino servicios. ¿Y cómo se calcula? La balanza de servicios es igual a ¿qué? Exportación, ahora vamos a colocar por acá. Ahí está. La balanza de servicios es igual a ¿qué? Exportación menos importación de servicios. ¿Está bien? Y se puede tener igual tres resultados, ¿no? Equilibrio, superávit o déficit en la balanza de servicios. Si sale cero, quiere decir que tuvo equilibrio. Si sale en este caso mayor a cero, quiere decir que tuvo superávit, exportación mayor a importación. Y si es negativo, quiere decir que tuvo déficit, ¿no? Es decir, la exportación fue menor que la importación. Bien, entonces de esa manera, jovencitos, hemos analizado las dos primeras subcuentas.
A ver, ¿qué servicios se registran acá? A ver, algún servicio, los pasajes, por ejemplo, los seguros, el flete, ¿no? ¿Qué más? Por el servicio de comunicaciones, el pago de comunicaciones también se registra acá. Muy bien. Seguimos a ver. Eh, en este caso, de esa manera, jovencitos, a ver, de esa manera, a ver, por acá tenemos ahora la renta de factores y las transferencias corrientes. A ver, ahora, la renta de factores, ¿está bien? La renta de factores, en este caso, ¿qué es? En la renta de factores se registra el movimiento de divisas producto de la retribución a los factores productivos. ¿Está bien? A ver, mira, en la red de factores se registra el movimiento de divisas producto de la retribución a los factores productivos. Ejemplo, el pago a los miembros de seguridad de la Embajada del Perú en Chile, ¿no? Ustedes saben que los miembros de seguridad de la Embajada del Perú en Chile, o la Embajada del Perú en cualquier país, son peruanos, ¿está bien? Los miembros de seguridad. No pueden ser chilenos, bueno, tienen que ser peruanos, de la nacionalidad, en este caso, de la Embajada. Entonces, a ellos el Estado peruano les paga dinero, les paga justamente, ¿no? Les paga su salario. Pero ellos están en Chile, no están aquí en el Perú. Entonces, el dinero, ¿dónde se les va a pagar? ¿En Chile o acá? A ellos se les paga en Chile. Entonces, su salario sale de acá del Perú, lógicamente, para que se les pague en Chile. Ese salario que está saliendo del Perú, ahora no le van a pagar en soles allá. En Chile no le van a pagar en soles, le van a pagar en dólares. Entonces, en este caso, ese dinero sale del Perú y lógicamente se va a registrar en la renta de factores, porque está saliendo ese dinero y ese dinero va a pagar, en este caso es la retribución a un factor productivo. Otro ejemplo, la empresa Coca-Cola tiene su subsidiaria acá en el Perú y su subsidiaria va a generar, en este caso, eh, ganancias. ¿No? ¿Ya? Esas ganancias de la empresa Coca-Cola no se quedan acá, en el Perú, sino que esas ganancias se van a su matriz, que está en Estados Unidos. Entonces, por esa razón es que ahora ese dinero que está saliendo de acá, del Perú, esas ganancias, se registran en la renta de factores porque es la retribución a un factor productivo. ¿Se dan cuenta? Listo. Muy bien, de esa manera. Entonces, en la red de factores se registran el movimiento de divisas, a ver por acá, se registra el movimiento de divisas producto de la retribución a los factores productivos. En las transferencias corrientes o transferencias simplemente, acá se registra el movimiento de divisas producto de las donaciones, ayudas, regalos, cuotas del Estado a la OEA o a la ONU, etcétera. ¿Sí? Y acá se les llama, se les considera, a ver, son sin contrapartida, contrapartida. Bien, se les llama sin contrapartida. ¿Por qué? Sin contrapartida, porque no tienen retorno. No tienen retorno. Entonces, como no tienen retorno, en este caso se les llama sin contrapartida. A ver. Seguimos, a ver, jovencitos. Entonces, las donaciones, por ejemplo, son sin contrapartida, ¿eh? Son en este caso, eh, son en este caso, bueno, donaciones, ¿no? No es que vamos a devolver en el futuro, sino que en este caso eso eh, simplemente llega, ¿está bien? Llega y bueno, se queda, ¿no? ¿Está bien? Listo. Seguimos a ver, jovencitos. Seguimos acá.
A ver, seguimos. Vamos a ver por acá. Pasamos a la cuenta financiera. A ver. Pasamos a la cuenta financiera. Vamos a escuchar por acá el resumen para poder entender un poquito más y luego vamos a complementar con la explicación. ¿Ya? A ver, escuchamos un poquito el resumen. A ver. Vamos a ver si es que... Vamos a escuchar si está bien el audio. A ver. O si en este caso, Ya está, muy bien. Está muy bueno el audio. ¿Ya? Vamos a escuchar en este caso el resumen, ¿sí? Y luego lo vamos a explicar un poquito más, ¿ya? A ver, escuchamos. muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la cuenta financiera. Se registra el movimiento de divisas producto del ingreso y salida de capitales e inversión. Ya no se registra el pago a los factores productivos, tampoco se registra las transferencias, tampoco exportación e importación, sino en la cuenta financiera se registra el movimiento de divisas, ingreso y salida de divisas, producto del ingreso y salida de capitales. ¿Está bien? E inversiones. Cuando llegan en este caso capitales al Perú, una empresa, por ejemplo, está llegando con todo su capital, y su capital se tiene que contabilizar dentro de la balanza de pago. ¿Ya? O si en este caso una empresa peruana decide colocar su sucursal en otro país. Entonces es un capital que está saliendo del país. ¿Te das cuenta? Todo ingreso de divisas se considera como crédito y toda salida de divisas se considera como débito. ¿Está bien? Esos términos se usan en el comercio internacional. Veamos entonces. La cuenta financiera se divide en dos: sector privado y sector público. El sector privado, jovencitos, está conformado por la inversión extranjera directa. ¿Está bien? Es una inversión a largo plazo. Es la inversión, por ejemplo, dirigida a la industria, servicios, empresas, etc. También tenemos los capitales a corto plazo, como los capitales golondrinos. Y en el sector privado, jovencitos, no te olvides, tenemos dos tipos: a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, Coca-Cola, por ejemplo, llega a colocar su planta de producción, ¿bien? Y se va a quedar 20 años, 30 años, 40 años. Es la inversión extranjera directa. Odebrecht también forma parte de la inversión extranjera directa, por ejemplo. ¿Bien? Los capitales a corto plazo son capitales golondrinos, que en este caso, jovencitos, se van a generar debido a que van a llegar, por ejemplo, al país, van a llegar al país solamente invertir en la balanza, perdón, en la bolsa de valores. ¿Está bien? Listo. Jovencitos, pasamos al sector público. Y en el sector público tenemos, por ejemplo, los créditos, el débitos para el Estado, producto producto del pago, ¿no? De amortizaciones, de préstamos, etc. Bien, a ver, jovencitos, en este caso, en la cuenta financiera, fíjate, te voy a explicar para que me puedas entender así bien rápido, ¿ya? En la cuenta financiera acá se registra el movimiento de divisas, producto del ingreso y salida de capitales e inversiones. Es decir, van a llegar capitales, van a llegar inversiones y esos capitales se registran, porque llegan en este caso en función de divisas, bueno, en función de dinero. Y también, ¿no? Cuando hay capitales que salen del Perú, que estuvieron acá en el Perú, o que son peruanos y salen al exterior, también esos capitales se van a registrar. Por ejemplo, Cola Real hace poco salió, colocó su planta en México. Ya, muy bien, entonces ese capital lógicamente se va a registrar en la balanza, esa salida de capitales se va a registrar en la balanza de pagos, ¿no? ¿Está bien? De igual manera, cuando llegan capitales acá al Perú, hace poco llegó en este caso H&M, ¿no? Ya una empresa española, puso su subsidiaria acá en el Perú. Entonces, de igual manera, ese capital que está ingresando al Perú también se va a registrar en la cuenta financiera, ¿sí? Acá se registra principalmente llegada, en este caso de capitales, llegada de inversiones, o como también la salida de capitales, salida de inversiones. Se va a dividir en dos partes, ¿ya? En el sector público, se va a dividir en sector privado y sector público. En el sector privado se va a registrar la llegada de capitales e inversiones de dos tipos.
Inversión extranjera directa y capitales a corto plazo. ¿Qué es la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa, jovencitos, son en este caso inversiones a largo plazo. Por ejemplo, Coca-Cola, H&M, ¿no? Y así en una serie de marcas, empresas que llegaron, pero llegan para hace cuánto tiempo, ¿eh? Más de 5 años, 5, 10, 15, 20, 30 años. Coca-Cola en el Perú ya está un montón de tiempo, ¿no? Entonces, son capitales, se le llama inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa son capitales a largo plazo. Es decir, llegan a invertir principalmente en industrias, en servicios, empresas extractivas, etcétera, ¿no? En cambio, también hay capitales extranjeros, pero que son capitales extranjeros a corto plazo. Llegan, pero al Perú, pero para invertir en este caso unos cuantos meses nada más, ¿no? Y en cualquier momento se van. Eso se llaman capitales golondrinos. Los capitales golondrinos son capitales, en este caso, eh, se le llama golondrinos porque justamente así, de esa manera opera la golondrina, ¿no? Va de un lugar a otro, ¿no? No está en un lugar fijo. Entonces, estos capitales a corto plazo, de esa manera, ¿no? Llegan al Perú cuando ven que el Perú tiene eh, bonanza económica, etcétera, llegan a invertir. Y al ver de que en el Perú hay cierta desestabilización, etcétera, no les conviene, se van rápidamente a otros lugares. Son capitales golondrinos. ¿Está bien? Entonces, son capitales a corto plazo. Llegan unos meses y luego al ver que quizás no les conviene, se van a otro lado. ¿Ya? Entonces, este movimiento de capitales, tanto a corto plazo como a largo plazo, se registran en la cuenta financiera. Pasamos al sector público y en el sector público se registra acá eh, los créditos, ¿está bien?, que llegan para el Estado. El Estado quizás en este caso va a recibir créditos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario le está prestando dinero al Estado peruano. Entonces, esos préstamos de dinero se registran en la cuenta financiera, ¿sí? Por el sector público. O quizás en este caso el Estado peruano está devolviendo, está pagando quizás en este caso una parte de sus préstamos o está pagando sus préstamos que tenía. Entonces, de igual manera se va a registrar en la cuenta financiera, ¿no? Por eso es que se registra acá las amortizaciones. ¿Qué es la amortización? Es el pago del principal, ¿no? O sea, es el pago de lo que te han prestado, ¿no? ¿Está bien? Se está pagando parte de lo que te han prestado. ¿Sí? Listo. Muy bien. También se registran acá los préstamos, como te dije. Bien, seguimos avanzando. A ver, quiero saber si hasta acá tienen algunas preguntas, jóvenes. A ver, ¿hay algunas dudas? A ver, no me están preguntando, entonces asumo de que todo está claro. ¿Todo bien, jovencitos? A ver, ¿todo bien? ¿Sí? ¿No hay preguntitas? ¿Todo está quedando claro? Todo bien, ¿verdad? A ver, si no, ya, muy bien, jóvenes. Entonces, miren, ahí estamos explicando cada partecita de esta balanza de pagos, ¿ya? Bien, a ver, seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando. Vamos a pasar ahora a explicar el financiamiento excepcional, el flujo neto de reservas y los errores y omisiones. Vamos a explicar estas tres cuentas y luego vamos a explicar al final los resultados de la balanza de pagos. A ver, vamos a escuchar por acá el resumen nuevamente y luego vamos a dar otra explicación, a ver, un poquito más precisa. ¿Ya? A ver, comenzamos con el resumen. A ver, por acá. Muy bien, pasamos a explicar lo que vendría a ser el financiamiento excepcional, el flujo neto de reserva y los errores y omisiones. El financiamiento excepcional viene a ser el registro, también se registra el movimiento de divisas producto de el refinanciamiento, renegociación y condonación. Refinanciamiento quiere decir pagar un préstamo con otro crédito, ¿está bien? Con otro préstamo. Renegociación es cambio de fechas, cuotas, periodos de pago, etc. Y también las condonaciones, que es la rebaja o el perdón de la deuda. ¿Está bien? Todo esto se registra en el financiamiento excepcional. Es algo diferente a lo que es la cuenta financiera, ¿está bien? Entonces, de esa manera. Pasamos al flujo neto de reservas, ¿está bien? Del Banco Central.
Y acá se registra el movimiento de divisas producto de la variación de las reservas internacionales netas. Bien, pasamos a los errores y omisiones. Esta cuenta es muy importante, ya que acá se va a registrar, por ejemplo, el narcotráfico, que vendría a ser la exportación e importación de estupefacientes, y también se registra el contrabando. El contrabando, ustedes saben que es la importación de bienes sin pagar aranceles, o sin pagar en este caso los impuestos respectivos para el ingreso al país. Entonces, de esta manera, jovencitos, se completa las 5 cuentas que se mencionan en la balanza de pagos. ¿Está bien? 5 cuentas que conforman la estructura de la balanza de pagos. No te olvides que es muy importante el registro de estas cuentas. Vamos a agregar lo siguiente. En este caso, la cuenta de errores y omisiones, en este caso, hay montos de dinero que el Banco Central no puede identificar, en este caso, su origen. Por eso que se sobreentiende que proviene de actividades ilícitas. Es por eso que se considera como acá el narcotráfico y el contrabando. ¿Está bien? De esa manera terminamos con la estructura de la balanza de pago. Bien, a ver, vamos a explicar un poquito más acá. Estuvimos mencionando que en el financiamiento excepcional se va a registrar acá el movimiento, en este caso de divisas, producto del refinanciamiento, producto de la renegociación o producto de algunas condonaciones, ¿no? Bueno, en este caso el Perú, era la balanza de pagos, cuando nosotros revisamos la balanza de pagos, el año 2020, 19, en este caso no ha tenido, por ejemplo, algún tipo de refinanciamiento, no ha tenido algún tipo de renegociación o condonaciones, o sea, nadie nos ha condonado, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto ha registrado cero, ¿está bien? Cero. ¿Qué es el refinanciamiento? Es en este caso pagar un crédito con otro crédito, refinanciar. Es decir, teníamos una deuda y para pagar esta deuda, en este caso, se ha tenido que solicitar un nuevo crédito. Con un nuevo préstamo vamos a pagar este préstamo, entonces ese es el refinanciamiento, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de refinanciamiento. La renegociación es el cambio de fechas, cambio de cuotas o periodos de pago, ¿no? Entonces tampoco se ha registrado algún tipo de renegociación, por eso es que nos daba cero. Las condonaciones es la rebaja o perdón de la deuda. Y bueno, lamentablemente nadie nos ha rebajado una deuda, ni nadie nos ha perdonado una deuda. Así es que teníamos que pagar las deudas nomás. Entonces, como no se ha registrado ningún tipo de o movimiento por estos conceptos, por eso que el financiamiento excepcional registró cero. El flujo neto de reservas, acá se registra el movimiento de divisas producto de la variación de las reservas internacionales netas. Ustedes saben que las reservas internacionales están en manos del BCR. Entonces, las variaciones de estas reservas internacionales, primero, ¿qué son las reservas internacionales? Es la cantidad total de dólares y oro que tiene el BCR en su poder, ¿no? Entonces, acá también se incluye, en este caso, el derecho especial de giro. En caso que el Fondo Monetario emita, por ejemplo, derechos especiales de giro para el BCR, eso también se contabiliza dentro del flujo neto de reservas, ¿no? Todo eso forma parte de las reservas internacionales. Entonces, algún tipo de variación de estas reservas internacionales se registran lógicamente en la balanza de pagos, ¿ya? Eso también fue cero, no hubo ningún tipo de variación. Ahora, los errores y omisiones, a ver, acá se registran, ¿por qué acá aparece narcotráfico? ¿Por qué aparece acá contrabando? Lo que pasa es que hay dinero que no se registra, pero que no se logra saber su procedencia, ¿sí? Hay dinero que se registra, pero que no se logra saber su procedencia. Por eso es que se asume de que provienen de actividades ilícitas. Una actividad ilícita que podría generar en este caso ingreso de divisas o salida de divisas puede ser el narcotráfico, ¿no? Que es la exportación e importación de estupefacientes.
Y en este caso, la otra actividad que generaría en este caso ingreso o salida de divisas pueden ser el contrabando también, ¿no? Que es en este caso la importación de bienes sin pagar aranceles, ¿no? Ustedes saben que el contrabando principalmente en el Perú se realiza, no tanto se realiza por aduanas, en este caso vía marítima, no tanto. Claro que también se realiza, ojo, hay me recuerdo el año pasado, capturaron en este caso un grupo de chinos involucrados con peruanos que estaban realizando contrabando, ¿no? Justo en época de pandemia, ¿no? Eh, estaban trayendo todo lo que son esos productos, mascarillas, estaban trayendo los productos médicos, pues, ¿no? Que eran justamente para saber la temperatura de las personas, ¿no? Ya, todo eso estaban trayendo, pero todo eso tiene que tener un registro, ¿bien? Y estaban trayendo escondidas todavía. Lo estaban escondiendo en, ustedes no sé si habrán visto la cinta de embalaje, ¿no? Ya lo estaban trayendo dentro de eso, ¿no? O sea, registraban la cinta de embalaje, pero no registraban lo otro, ¿no? Eso es contrabando, entonces, eh, ¿no? Entonces la policía lógicamente los capturó, ¿no? Mayormente el contrabando se da de forma terrestre. Y el contrabando ingresa cerca a las fronteras, ¿no? Eh, por ejemplo, por Bolivia, ¿no? Por Desaguadero, por ahí ingresan mayormente el contrabando. Entonces, ahí se ha registrado, se ha registrado bastante movimiento de contrabando, ¿no? Entonces, son ingresos de dinero, también movimientos de divisas que no se sabe su procedencia. Entonces, como no se sabe su procedencia, se asume que eso proviene de fuentes, en este caso, ilegales. ¿Ya? Por eso se llama ahí errores y omisiones. Muy bien, jovencito. Entonces, de esa manera, a ver, vamos a seguir avanzando por acá. A ver, escuchamos esto. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los resultados de la balanza de pagos. Una vez que hemos calculado las 5 cuentas de la balanza, la cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento excepcional, errores de sumisiones y flujos netos de reserva, una vez que ya hemos sumado todas las cuentas, los resultados, vamos a tener un resultado único, que es ya global de toda la balanza de pagos. Entonces, podemos identificar que en la balanza de pagos hemos tenido en este caso un superávit externo, equilibrio o déficit. En este caso vamos a tener superávit en la balanza de pagos, ¿está bien? Cuando en este caso la balanza de pagos es mayor a 0, ¿está bien? Vamos a tener equilibrio en la balanza de pagos cuando la balanza de pagos es igual a 0, es decir, todo lo que ha ingresado es igual a lo que ha salido. El ingreso de divisas es igual a la salida de divisas. Y vamos a tener déficit en la balanza de pagos cuando la balanza de pagos sale negativa. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando sale déficit en la balanza de pagos, lógicamente tiene que ser financiada por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se encarga de financiar justamente el déficit en la balanza de pagos. Cuando nuestra balanza de pagos tiene déficit, no podemos recurrir, por ejemplo, para préstamos al Banco Mundial, ya que el Banco Mundial no financia ese tipo de déficit, ¿no? Quien sí financia en este caso el déficit en la balanza de pagos es únicamente el Fondo Monetario Internacional. Y eso es justamente uno de los objetivos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? La cooperación monetaria internacional. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, de esta manera, el Banco Central de Reserva culmina la elaboración de su balance de pagos. Al finalizar el año, tiene que el Banco Central de Reserva informar. ¿Está bien? El Banco Central de Reserva hace un reporte en la cual da a conocer las cuentas nacionales más importantes. ¿Está bien? Entre ellos está la inflación, también está el PBI. Pero una de las labores únicamente del Banco Central vendría a ser elaborar la balanza de pagos. Bien, jóvenes, a ver, vamos a explicar por acá, ¿ya? Los resultados de la balanza de pagos, como ya hemos escuchado en este caso el audio,
Puede tener superávit, equilibrio o déficit. ¿Está bien? En este caso vamos a tener superávit cuando los créditos son mayores a los débitos. Bueno, crédito ustedes ya saben que se considera ingreso de divisas. Débito, salida de divisas. Entonces, vamos a tener superávit cuando el crédito es mayor que el débito, ¿no? Equilibrio cuando crédito es igual a débito y déficit en la balanza de pagos cuando el crédito es menor que el débito. Vamos a tener saldo negativo. Profe, nuestra balanza, ¿qué es lo que tiene? Superávit, déficit. Nuestra balanza tiene déficit. ¿Está bien? Solemos registrar déficit. ¿Y saben por qué solemos registrar déficit? Porque en este caso, bueno, los países desarrollados suelen registrar déficit, jovencitos. ¿Sí? Los países subdesarrollados suelen registrar déficit en su balanza de pagos. Y ahí aparece, en este caso, el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Aparece el Fondo Monetario Internacional para emitir préstamos. Préstamos a los países que tienen déficit en su balance de pagos. El Banco Mundial podría prestarnos dinero cuando tenemos déficit en la balanza de pagos? No, 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 no. Los únicos, mira, te voy a decir los dos únicos organismos que nos podrían prestarnos dinero cuando se registra déficit en la balanza de pagos. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional, y el otro es el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reserva, que pertenece a la CAN. Son las dos únicas entidades financieras que pueden prestar dinero al Perú por temas del déficit de su balance de pagos. El Banco Mundial presta dinero, pero para otras razones, infraestructura, proyectos de inversión, para combatir la pobreza, etcétera, ¿no? En cambio, el Fondo Monetario presta dinero principalmente para combatir déficit en la balanza de pagos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Lógicamente, igual no va a cobrar intereses, ¿no? Bien, entonces, de esa manera. Vamos a ver si es que tienen. Por acá hay unas preguntitas. Vamos con estas preguntitas a ver. Número uno dice, a ver, es la balanza de pagos. En la balanza de pagos, la importación de mercancías se registra en. ¿Dónde se registrará la importación de mercancías, jovencitos? A ver, ¿dónde se registra? A ver, ¿dónde se registra la importación de mercancías? ¿Cuál sería la clave acá? En la balanza comercial, ¿no? Ahí se registra justamente la importación de mercancías, importación de bienes. Dos, la balanza de servicios no incluye. A ver, ¿qué es lo que no incluye la balanza de servicios? Sería en este caso la importación de medicamentos. Dedo. Bien, la importación de medicamentos no se incluye en la balanza de servicios. Tres, es el organismo encargado de elaborar la balanza. Muy bien, quien elabora la balanza de pagos es justamente el Banco Central de Reserva, el BCR. Cuatro, la exportación e importación de bienes se registra en. A ver, la exportación e importación de bienes se registra en dónde? En este caso estamos hablando de la balanza comercial, ¿no? Acá se registra justamente la exportación e importación de bienes. Y cinco, es la cuenta que se encarga de equilibrar los saldos en la balanza de pagos. Allá. ¿Cuál es la cuenta que equilibra, en este caso, esa balanza de pagos? Son los errores y omisiones. Bien, jovencito, vamos a pasar rápidamente a Classroom. Ya, justo estamos acá, ingresamos a la guía. A ver. Listo, número uno dice, a ver. Respecto a la economía peruana, señale verdadero o falso según corresponda. A ver, el oro, exportación no tradicional, sería falso, ¿no? Es exportación tradicional. Bienes de capital, importación, sí. El café, exportación tradicional, verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. Sería en este caso dedo. Dos, en el régimen de cambio fijo, el precio de la divisa es determinado por. A ver, el precio de la divisa es determinado, jovencitos, por. A ver. En un tipo de cambio fijo. El precio de la divisa, en este caso, jovencitos,
es determinado por el BCR, ¿no? En un tipo de cambio fijo, ¿ya? 3. Es el autor de la teoría de las ventajas competitivas. Muy bien, las ventajas competitivas. A ver, las ventajas competitivas en este caso sería Michel Porter, ¿no? Michel Porter. ¿Está bien? Ventajas competitivas. 4. A ver, los requerimientos de permisos exigidos con la finalidad de reducir el volumen de las importaciones con restricciones de tipo, ya. Para restringir todo tipo de importación, jovencitos, ¿sí? Para restringir todo tipo de importación, se van a utilizar barreras y vamos a tener principalmente dos tipos de barreras. Barreras arancelarias y barreras no arancelarias o también llamadas barreras pararancelarias. Entonces, acá nos está mencionando lo siguiente, dice, los requerimientos de permisos exigidos con la finalidad de reducir el volumen de las importaciones. O sea, estos permisos se están exigiendo con la finalidad de restringir importaciones o colocar una barrera, ¿no? Entonces, esto sería una barrera arancelaria o para arancelaria. Sería barrera para arancelaria, ¿no? Muy bien, porque todo lo que está referido a lo que es cobro de impuestos, aranceles, eso es justamente barrera arancelaria. Pero lo que es exigir requisitos sanitarios, fitosanitarios, exigir registro sanitario, exigir, por ejemplo, que cumplan con la normatividad, etcétera, todo eso son barreras no arancelarias. 4 dedo. 5. Un exceso de podría originar una fuga de, a ver, ¿qué exceso generaría una fuga de qué? Un exceso de importación, ¿no? ¿Podría generar un exceso de aranceles? No. Es acá, ¿no? Un exceso de importación podría generar una fuga de divisas, porque la importación justamente genera salida de divisas, ¿no? La divisa sale del país. ¿Está bien? Listo. Bien, a ver, pasamos por acá al problema 6. El comercio internacional en su desarrollo tiene contactos permanentes con los agentes del sistema financiero mediante él. A ver, el comercio internacional dice en su desarrollo tiene contactos permanentes con los agentes del sistema financiero mediante él. A ver, el comercio internacional en su desarrollo tiene contactos permanentes, ¿no? Con los agentes del sistema financiero mediante el pago de, eh, ¿ya? Mercado de factores, no. Mercado de divisas, tipo de cambio. A ver, el comercio internacional en su desarrollo tiene contactos permanentes con los agentes del sistema financiero mediante el, ya, con el sistema financiero, ¿no? Sería mercado de divisas, ¿no? ¿Está bien? Sería con mercado de divisas. ¿Ya? 6 beso. 7, ya acá viene todo el texto, a ver, vamos a explicar. En el 2018, para el Perú, las exportaciones ascendieron a 48.900.000 millones. 48.000 millones, ¿no? Un monto histórico que confirmó la tendencia al alza en los últimos 3 años y que implicó un crecimiento del 8,1% con respecto al 2017. Ello por el aumento del volumen de las exportaciones 8%, principalmente sin derivados del petróleo, harina y pescado. Ya. Dice que las exportaciones han subido debido principalmente a las exportaciones de zinc, los derivados del petróleo, la harina de pescado, etcétera, ¿no? Mientras que el volumen de las exportaciones no tradicionales registró un incremento también favorecido por los mayores embarques de productos agropecuarios, pesqueros y químicos. ¿Ya? Las importaciones ascendieron también subieron las importaciones, ¿está bien? 41 mil millones, ¿no? Es decir, el 8,2%, más que el 2017, debido a las mayores importaciones de insumos, bienes de capital y bienes de consumo, ¿ya?
En diciembre del 2018, la balanza comercial registró un superávit, o sea, las exportaciones fueron mayores que las importaciones, de en este caso, millones. El valor de las exportaciones fue de, a ver, 4.000 millones y las importaciones sumaron 3.000 millones. De este texto podemos afirmar que, a ver, nos está hablando principalmente de exportación e importación en este caso, de bienes. No nos está hablando de exportación e importación de servicios. ¿El PBI creció? No, pues no sabemos esto. Nuestra cuenta de bienes fue deficitaria en 1.000 millones. No, pues la cuenta fue superavitaria, ¿no? Porque si las exportaciones son 4.000, importaciones 3.000, entonces tenemos superávit, no tenemos déficit. Tampoco es. Nuestra cuenta de bienes fue superavitaria, ya eso podría ser. Nuestra balanza de pagos quedó en superávit, no, pues no podemos generalizar porque esta solamente es una pequeña subcuenta, ¿no? Es una pequeña subcuenta, que es la balanza comercial, no es toda la balanza de pagos. Entonces no se puede saber cómo ha quedado las demás cuentas. Entonces, dedo tampoco es, sería casa, ¿no? Tenemos un superávit, ya que si las exportaciones llegan 4.000, importación 3.000, entonces tenemos ahí superávit. 7, casa. 8. En parte de la balanza de pagos se registran los gastos en bienes y servicios que son adquiridos por los no residentes durante su visita al Perú o los viajes del Perú cuando viajan al exterior. Los bienes y servicios adquiridos se refieren principalmente a alojamiento, alimentos, bebidas, espectáculos, transporte transporte interno, regalo, artículos de acuerdo a los objetos que son adquiridos para el uso propio de los viajeros. ¿Eso dónde se registra? A ver, transferencias corrientes, no. Cuenta financiera, tampoco. Cuenta de servicios o la balanza comercial. Ya, eso se registra, jovencitos, en la cuenta, la cuenta de servicios. ¿Ya? Ahí está. Sería en este caso 8 veces. 9. Las remesas son ganancias que los emigrantes envían a los países de origen, normalmente a sus familiares. El envío de fondos por parte de emigrantes es un evento que ha ocurrido desde el siglo XIX, con el aumento de las corrientes migratorias, pero recién a fines del siglo XX ha alcanzado un desarrollo elevado, debido a la mejora en los sistemas de comunicaciones a nivel mundial y al mayor desarrollo de la banca a nivel internacional. ¿En qué parte de la balanza se registran las remesas? Bien, las remesas se registran en las transferencias corrientes, ¿está bien? Cuenta de renta secundaria, cuenta de renta primaria, errores y omisiones, renta de factores. No hay, profe. ¿Y ahora qué marco? Renta de factores no puede ser. Errores y omisiones tampoco. Ahora acá, cuenta de renta primaria y cuál es una cuenta de renta secundaria. Una cuenta de renta primaria es cuando te pagan por tu trabajo. Tú estás trabajando y obtienes un ingreso, es una cuenta de renta primaria. ¿Y cuál es una renta de cuenta secundaria? Las remesas. ¿Tú estás obteniendo ingresos? Sí, pero ¿producto de tu trabajo? No, te están dando dinero. Entonces, esa es una renta de cuenta secundaria. ¿Ya? 9, dedo. Y 10, la balanza comercial, ahora llamada cuenta de bienes, es un registro de importaciones y exportaciones de un país en términos de periodo. El saldo de esta balanza es la diferencia del total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país. El valor de ellas se considera como precio FOB. ¿Está bien? Se consideran a precio FOB. Es decir, se consideran al precio de exportador. ¿Ya? A precio de exportador. 10 besos. Muy bien, jovencitos, ahí nos vamos a quedar con el curso en este caso, de economía. Quiero saber si tienen algunas preguntas. Tus materiales ya están en el Classroom. A ver, ¿hay algunas preguntas, jóvenes? La 9. Uy, la 9, a ver, era la D. La D. ¿Sí? La D. 9 dedo. ¿Ya? ¿Hay algunas preguntas, jovencitos? Todo bien, ¿verdad? Listo, muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a culminar con nuestra clase de economía. Nos vemos la siguiente clase. Sigan estudiando al máximo, jovencitos. Y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, jovencitos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, estimado Luis. Cuídate mucho.
Nos vemos, jovencitos, nos vemos.